Bueno, hermanos, pues la lectura ya la hemos hecho esta mañana, al principio del culto, Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 12, que es este pasaje donde está hablando de la visita de los magos de Oriente. Porque yo creo que todos sabemos que, aunque tradicionalmente los hechos que se relatan en este pasaje ocurrieron aproximadamente 2 años después del nacimiento del Señor Jesucristo, no está encendida la petaca. ¿Qué ha pasado? Bueno, decía que aunque el pasaje este de Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 12, tradicionalmente siempre se asocia con la Navidad, sin embargo, lo que se narra ahí ocurrió 2 años después del nacimiento. Eso quiere decir, ¿no?, que los pastores ya no estaban, los ángeles que anunciaron el nacimiento del Señor Jesucristo, por supuesto, ya se habían ido al cielo nuevamente, y Jesús, cuando llegan los magos de Oriente, era un niño pequeño con aproximadamente 2 años de edad. Y los acontecimientos siguieron así su curso normal, porque evidentemente, ¿qué es lo que José y María tenían que hacer con un niño pequeño? Pues criarle como a cualquier niño. Y mientras que el mundo en general, el nacimiento del Señor Jesús pasó inadvertido, no por eso quiere decir que Dios no continuara obrando a través del niño para lograr su propósito, ¿no?, que era la salvación de la humanidad. Hoy nos vamos a centrar en los magos. La primera cosa, ¿qué era un mago? ¿Qué era un mago? ¿Alguien lo sabe? ¿Un qué? No exactamente un adivino. Un mago, se llamaban magos en aquel tiempo a las personas estudiadas, con una gran cultura y una gran educación. Y también se entendía por mago aquellas personas, ¿no?, que estudiaban astronomía, que no astrología, que es una cosa muy distinta, La astrología es el tema este del zodiaco y todas estas cosas, ¿vale? Entonces, estos magos, astrólogos, sabios, que vinieron de Oriente, pues tienen mucho que enseñarnos acerca del Señor Jesús. Y también tienen mucho que enseñarnos acerca de cómo la gente reacciona ante el Señor Jesucristo. Así que nos vamos a centrar hoy en ellos, lógicamente en el rey Herodes, también lo haremos en los escribas y los sacerdotes. Y en todos ellos vamos a ver 3 reacciones muy diferentes ante la noticia del nacimiento del Señor Jesucristo. Porque vamos a aprender que una cosa es la fe verdadera, otra cosa es el propósito de nuestra existencia, y también vamos a aprender cómo y por qué debemos adorar a Jesús. Y todo eso, hermanos, lo hicieron los magos, hermanos, con una sola y única pregunta. Claro, ellos preguntaron dónde está o dónde ha nacido el rey de los judíos. Pero perdonadme que yo, para abreviar la cosa, ponga la pregunta, dice lo mismo, pero le voy a hacer de otra manera. ¿Dónde está Jesús? Entonces, vamos a ver que la respuesta a la pregunta pues tiene muchas implicaciones. Porque según lo que respondieron cada gente, no,
nos dice dónde estaban espiritualmente unos y dónde estaban espiritualmente otros. Pero también la manera en que nosotros respondamos a la pregunta también nos va a decir cómo estoy yo delante de Dios. Cómo es mi vida delante de Él. Cómo es la vida de mi familia. Y por supuesto, si lo aplicamos a la iglesia, pues también nos va a decir dónde está la iglesia. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver la primera reacción, la de Herodes. ¿Cómo reaccionó Herodes cuando los magos le preguntaron dónde está el rey de los judíos? Bueno, pues en el versículo 1 menciona a los magos de Oriente, ¿verdad? Y estos llegan a Jerusalén haciendo la pregunta importante, evidentemente una pregunta sencilla, pero también una pregunta peligrosa. Y ahora veremos a ver por qué, tanto para ellos mismos como para otra mucha gente. Y esa pregunta fue: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y por lo visto, cuando llegaron a Jerusalén, podemos leer, lo hemos visto en el texto cuando lo hemos leído, no especifica exactamente a quién le preguntaron. En primera instancia, parece que no fueron a preguntarle a Herodes, ni tampoco a los sacerdotes. No dice la Escritura que eso ocurriese. Pero de una manera u otra, la noticia llegó a los oídos de Herodes. Y cuando él escuchó esa pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dice en el versículo 3 que Herodes, estoy hablando de Herodes el Grande, para distinguirlo ¿de quién? De Herodes Antipas, de Herodes Felipe, de Herodes Arquelao, de Herodes Agripa I y de Herodes Agripa II. Porque todos eran Herodes. Eran la familia, eran sus hijos y sus nietos. Y todos se llamaban Herodes. Bueno, pues este es el papá de todos los Herodes. Y entonces dice que cuando oyó esta noticia, dice el versículo 3 que se turbó. Pero si leemos esto en griego, está diciendo algo con un matiz más importante. Porque la palabra esa es tarazo, que significa que él se agitó internamente porque tenía miedo y temor. Y ahora la pregunta es, ¿y por qué Herodes tuvo miedo y temor? Por una razón muy simple. Él no quería, en forma alguna, compartir su poder y su riqueza, él era el rey de los judíos, con otro rey de los judíos. Y si bien es verdad, ¿no?, por lo que leemos ahí en las Escrituras, que se comportó muy educadamente con los magos de Oriente, en el corazón de Herodes no había otro deseo sino el de, ¿os lo podéis imaginar?, asesinar al nuevo rey. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Herodes? Fue una respuesta de hostilidad. Y fue una respuesta violenta. ¿Por qué? Porque sintió que su trono estaba amenazado. Herodes el Grande no era judío, no sé si lo sabéis, pero era primo hermano de los judíos. Era idumeo, o sea que él había nacido en Edom. Edom significa rojo,
¿Qué personaje de la Biblia era pelirrojo? Esaú, el hermano de Jacob. Y de Jacob vienen las 12 tribus. Luego los idumeos son primos, hermanos de los judíos, por decirlo así, en alguna manera. Entonces Herodes el Grande era rey de Judea, de Samaria, ¿y de dónde? Y de Idumea. Y llegó ahí a ser rey porque cierto César romano, Marco Antonio, este que estaba liado con Cleopatra, le puso ahí en el gobierno en el año 40 antes de Cristo. Y él estaba ahí siendo rey, pero sometido a Roma. Era vasallo de Roma. Pero aún así, teniendo el apoyo de todo el imperio romano para que él estuviese ahí al frente, no se sentía seguro en el trono. Y si uno lee la historia de este hombre, uno descubre que mató a su propia esposa, llamada Marianne, porque temía que ella le usurpase el trono. Mató también a alguno de sus cuñados, casados con sus hijas, con sus cuñados, con sus hermanos. ¿Por qué? Porque pensaba que también le podían disputar el trono. Y no contento con eso, mató a dos de sus propios hijos. Exactamente por la misma razón. Porque pensaban que en algún momento podían dar un golpe de estado, ¿no?, y disputarle el trono. Y si damos un pequeño avance, hemos leído hasta el versículo 12, pero vamos hasta el capítulo 16 de Mateo, la ira de Herodes y el miedo, porque hemos leído antes que inquirió, o sea, que averiguó de los magos el tiempo del nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces él sabía que nació aproximadamente 2 años después de que los magos llegaron. Y además, de todo esto quedan datos históricos recogidos, ¿no? Porque Herodes hizo algo terrible. ¿Qué hizo? Mandó matar a todos los niños que habían nacido en Belén y en sus alrededores que tuvieran de 2 años hacia abajo. Eso se conoce con la matanza de los santos inocentes, que curiosamente también celebramos en nuestro país, pero yo no sé por qué la gente se gasta bromas en este día, porque ¿qué es lo que se puede bromear con la muerte de un montón de niños inocentes? Esas son cosas, paradojas de la historia. Entonces queda claro cuál fue la reacción de Herodes: violenta, hostil. Uno puede pensar que la reacción de Herodes es algo inusual, porque todavía hay personas, no sé si vosotros habéis tenido alguna vez la suerte o el infortunio de encontraros con alguno de ellos, que cuando tú les hablas de Cristo, reaccionan como Herodes, reaccionan con hostilidad, ¿no? Se enfadan, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú les hablas de Cristo, ellos piensan: hay alguien aquí que me quiere destronar de mi egocentrismo. Y en lugar de abrazar a Cristo, hacen todo lo posible para deshacerse del reinado de Dios en su vida.
Como Herodes, hoy, hay muchas personas que no quieren un nuevo rey en su vida. El rey de mi vida soy yo y hago lo que me da la real gana. Y a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Esa es la verdad. No les gusta estar bajo la autoridad de Dios y de su palabra. Y cuando escuchan, esto pasa ahora en Navidad, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús, lo creen. Cuando hablan, se le habla del tema de los pastores, lo aceptan. Cuando se habla, por ejemplo, en este tiempo de la anunciación de los ángeles, incluso les parece un detalle simpático y bonito, ¿no?, que los ángeles ahí se aparecieran. Pero cuando escuchan lo que Dios quiere de su vida, entonces ahí, amigo, se acabó. En mi vida reino yo. Y por eso cuando escuchan a Jesús decirle, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿qué ocurre? Pues clarísimamente no lo aceptan. No estoy dispuesto a renunciar a vivir como a mí me plazca. Punto y final. ¿Cuántas personas os habéis encontrado así? Un montón, seguro. O cuando escuchan la palabra del Señor Jesús, cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿qué es lo que piensan? Soy otra buena porción de gente que piensa, habéis oído el dicho, todos los caminos conducen a Roma. Hay un dicho que no existe, pero se podría decir, todos los caminos conducen a Dios, o todas las religiones conducen a Dios. ¿Por qué? Porque eso de que les digan que solo hay un camino que excluye a todos los demás, proclamando a Jesús como el único Salvador, no lo pueden aceptar. Ya está. Entonces, en definitiva, siempre habrá gente que sea como Herodes, que no quieren un rey en su vida. Quieren lo que tienen y se niegan a ceder el poder sobre sí mismos. Y cuando lo hacen airadamente. Y yo estoy seguro que en alguna ocasión, si hemos compartido el Evangelio con alguien, te habrás encontrado con una persona así. Yo todavía recuerdo que me encontré con cierto señor de la religión mayoritaria de esta ciudad en el Parque Hernández. No le faltó nada más que sacar un hacha y cortarme la cabeza. Aquel día. Se enfadó y se enfadó muchísimo. Bueno, ¿cuál es la otra reacción? Si la primera reacción de la de Herodes fue la ira, luego está la reacción de los sacerdotes y la reacción de los escribas. ¿Y cuál fue esta reacción ante os ha nacido un nuevo rey? Apatía. Apatía. Porque cuando Herodes oyó la pregunta, consultó a los sacerdotes y escribas sobre el lugar del nacimiento del Mesías que estaba profetizado. Y entonces los sacerdotes y los escribas confirmaron la respuesta. Ahí, aunque hemos leído Mateo, ese pasaje que están relatando los sacerdotes y los escribas es la profecía de Miqueas, que está en el capítulo 5 y versículo 2, que dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Curiosamente, fijaros bien, los escribas y los sacerdotes sabían la respuesta correcta.
Sabían dónde iba a nacer el Mesías. Conocían las profecías. Habían escuchado esta noticia. ¿Qué es lo que deberían haber hecho? Buscarle. Haber ido a escape, ¿no?, hacia Belén. Pero aunque sabían mucho, pues acerca de su venida, no se inmutaron. Y estaban tan familiarizados con la palabra de Dios. Fijaros, mira bien esto, Estaban tan familiarizados con la palabra de Dios, pero no manifestaron ningún deseo de encontrar y adorar al recién nacido rey. Y no se llenaron de asombro ante la noticia, todo lo contrario, de apatía. ¿Qué es la apatía? Pues el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice que es la impasividad del ánimo. O sea, a mí me dan una noticia y me quedo más fresco que una lechuga. También dice que es la dejadez. Y también dice que es la indolencia. Y esto hoy día es muchísimo más frecuente de lo que nosotros creemos. Por ejemplo, no es infrecuente que las iglesias, en general, muy familiarizadas con el mensaje del Evangelio, cuando uno lo escucha a 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, toda tu vida, pues puede existir la tendencia a devaluarlo. ¿Por qué? Porque uno puede escuchar muchas veces las mismas cosas, pero lo importante no es escuchar las mismas cosas. Lo importante es tener una relación personal con Dios. Porque si no tienes una relación personal con Dios, no le das valor a estas cosas. Y fijaros bien que los principales sacerdotes que conocían la palabra de Dios, los escribas que también conocían la palabra de Dios, podían saber, podían señalar dónde había nacido el Salvador, pero ellos mismos no fueron a adorarle. Y uno es que uno podía decir, bueno, es que Jerusalén de Belén distan un montón de kilómetros y hay que hacer un viaje larguísimo y hay que prepararse. ¿Cuánto hay de aquí a Nador? ¿Cuánto? 12. Bueno, pues de Belén a Jerusalén 7 kilómetros. Eso significa que cualquier persona caminando, un par de horas caminando, hubiese llegado allí. Pero no fueron a verlo. Y ahora fijaros bien. Es una pregunta de estas para hacer pensar. Podemos tener mucho conocimiento del Señor. Podemos saber mucho de la Biblia. Podemos hablar incluso a la gente. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos una relación profunda con Cristo? Son cosas distintas, Son cosas completamente distintas. Porque para algunos cristianos la apatía es la respuesta más común. Y sabéis, en toda esta historia lo curioso es que los judíos, que eran creyentes, que eran los que tenían que haber ido, no aparecieron por allí. ¿Y quién fue en su lugar? Unos gentiles, los magos de Oriente, que le reconocieron como el rey de los judíos, le reconocieron en su cuna
pero también le reconocieron en su muerte. ¿Sabéis que esos 3 regalos que le hicieron, oro, incienso y mirra, tienen un gran valor simbólico? Porque el oro es el signo de la realeza. Porque el incienso solo podían usarlo los sacerdotes cuando entraban en el lugar santo y lo quemaban en el altar del incienso cuando hacían sus oraciones delante de Dios por el pueblo. Y la mirra se usa como un perfume, huele muy bien, pero además tiene propiedades antisépticas y se utilizaba en aquellos tiempos para embalsamar a los muertos. Lo cual que quiere decir que ellos le reconocieron como rey, como sacerdote, y también hasta en su propia muerte fueron proféticos, ¿no?, dándole esos regalos. Uno puede estar expuesto a la verdad, incluso a conocer al Señor Jesús mismo, pero ¿cómo uno puede responder? Puede responder con hostilidad, puede responder con apatía y no con la fe verdadera. Porque, ¿sabéis? La fe verdadera tiene que estar no en el templo, no en las Escrituras, aquí, dentro de nosotros. Porque esa es la fe que te mueve a tener una relación con el Señor Jesucristo. ¿Por qué pensáis que muchas personas cuando se apartan de la iglesia ya no vienen? Y han estado escuchando y escuchando y escuchando la palabra de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque a pesar de haber escuchado, nunca tuvieron una relación real, auténtica en su vida. Han escuchado 20.000 sermones, han leído muchas veces la Biblia, pero así, todo en la superficie, nada más. Y en lo que al mundo respecta, fijaros lo que pasa en esta Navidad. La apatía frente al mensaje de Jesús está donde quiera que mires. En estas fechas todo el mundo oye hablar del nacimiento de Cristo, de su vida, de los ángeles. Cuando llega Semana Santa oyen hablar de la muerte del Señor, pero ¿les importa? Pues la respuesta es clarísimamente no. Entonces la mayoría de la gente vive y muere con una actitud de apatía frente al Señor Jesucristo. Y ya nos queda, por último, la reacción de los magos. No dice el lugar de donde vinieron, pero si había un lugar en el mundo en aquella época que se caracterizaba precisamente porque eran magníficos astrónomos, ¿cuál era? Mesopotamia, Babilonia, para que nos entendamos. Así que es muy probable que los magos vinieran de ahí para encontrar a Jesús, el Rey. Así que hicieron un larguísimo viaje, muchos miles de kilómetros, casi 3.000 kilómetros de viaje. No es ninguna cosa pequeña, ¿eh? Hoy día cogemos un avión y en cuestión de horas estamos ahí. Pero en aquellos tiempos, a lomo de un caballo, de un burro, de un camello, eso eran meses viajando. No era ninguna cosa menor. Y la prueba más significativa de la fe de los magos ocurrió cuando encontraron al rey de los judíos. ¿Dónde habría que encontrarlo? Si es el rey de los judíos, sería en Jerusalén. Y lo más lógico, en el palacio. ¿Estaba en un palacio? No. ¿Estaba en Jerusalén? Tampoco. Estaba en una ciudad humilde, en una aldea, en Belén. Y no en un palacio. Dice el versículo que estaba
en una casa. ¿Había gente adorándole? No. Estaba allí siendo ignorado por todo el mundo. Entonces, cuando vieron la humilde casa, a su madre, al niño pequeño, su fe era grande porque, hermanos, no se decepcionaron por eso. Vieron al rey que es digno de su adoración. Y a pesar de todas estas pruebas para su fe, no encontrarlo en un palacio, no encontrarlo en la capital, encontrarlo en un villorrio y en una casa humilde, dice la palabra de Dios que entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, poniéndose de rodillas, le adoraron. Dios hizo muchas cosas grandes a lo largo de la historia. Por ejemplo, para su gloria, Dios hizo que el sol se detuviera en los días de José, cuando éste tuvo la batalla contra los amorreos. Esto está en Josué capítulo 10, versículo 13. Y también Él hizo que el sol retrocediera en los días del rey Ezequías como señal de su sanación, ¿no? Y aquí lo vemos otra vez a Dios haciendo un portento, haciendo que una estrella se moviera. ¿Tú ves a las estrellas ir de un sitio para otro? No. Tú las ves fijas en no. Ves a una estrella moviéndose desde que salieron durante 2 años, guiándoles por el camino hasta detenerse, ¿dónde? Encima de la casa donde estaba el niño. ¿Qué es lo que estás viendo ahí? Pues estás viendo cómo el Padre quería que los magos llegasen y le diesen adoración a su Hijo. Eso es lo que estamos viendo ahí. ¿Y para qué te crees que hemos venido nosotros al mundo? Pues exactamente para lo mismo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros hemos venido aquí exactamente para hacer lo mismo, para adorarle y rendirle pleitesía a nuestro Rey, al Señor Jesucristo. Y nadie está exento. Puede pasar que toda esta gente que está ahí celebrando la Navidad, el otro día pasaba por la calle O'Donnell, pasas a las 6 de la tarde, y donde están los pubs, ¿no? Y aquello es un hormiguero, es que no se puede ni caminar por la calle. Esta gente dice, no, yo no estoy ligado, yo estoy exento. ¿Por qué voy yo a adorar a Dios? Pues no. Dice el Salmo 150, versículo 6, todo lo que respira, y esta gente respira, ¿verdad? Alabe a Jehová, aunque ellos no quieran. ¿Y qué significa alabar al Señor? Pues mira, leemos en Mateo 2:10, que cuando ellos llegaron allí y vieron al niño, dice, se regocijaron con un gozo muy grande. Esto significa que tenían alegría y entusiasmo. Justamente lo contrario a la reacción de los sacerdotes y de los escribas, que fue de apatía, me da igual. Si ha nacido, pues bien, si no ha nacido, pues me da lo mismo. No, ellos demostraron alegría. Y a pesar de la hostilidad de Herodes y de la apatía de los otros, los magos glorificaron al Señor Jesús. Y cuando uno viene a adorar, hermano, al Señor Jesús, viene uno a reverenciarle, es algo más que una emoción. Porque dice que postrándose delante de Él, ¿qué hicieron? No, abrieron, le mostraron, le dieron sus tesoros. Y esto, hermanos, nos da una gran lección para todos nosotros. La adoración verdadera se hace humildemente. Dice que ellos se postraron.
Y la adoración verdadera se hace cuando le damos a Dios los tesoros más valiosos de nuestra vida. Porque uno no puede adorar a Dios si no hay alegría en el corazón. No puede adorar a Dios si no se humilla. Y no puede adorar a Dios si no le ofrece sus tesoros. Y cualquier cosa que no sea eso es aferrarnos a nuestras razones y a nuestro orgullo. Si queremos adorar a Dios, tenemos que darle nuestro tiempo. Si queremos adorar a Dios, tenemos que darle nuestro esfuerzo. Si queremos adorar a Dios, nuestro dinero, porque para eso ofrendamos. Y en definitiva, ¿qué es lo que le damos a Dios? Lo que más queremos, lo que más apreciamos. Y con estas cosas, hermanos, es con lo que realmente tenemos que adorar a Dios. Y la reacción de los magos debería ser la reacción de cualquiera ante Jesús. Y debería llenarnos de asombro y del deseo de postrarnos delante de Él como hicieron ellos. Y pensando en todo esto, ¿por qué creéis que el Señor Jesús dijo: mas la hora y la hora viene cuando los verdaderos adoradores me adorarán? ¿En qué? En espíritu y en verdad. Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y ya estoy concluyendo. Después de haber dicho todas estas cosas, creo que tengo que haceros una pregunta para que reflexionéis. Es la misma pregunta que hicieron los magos, pero dirigida personalmente a ti. Ellos preguntaron: ¿dónde está Jesús? ¿O dónde está el Rey? Pero yo voy a hacer la pregunta de forma personal para ti. ¿Dónde está Jesús en tu vida? Porque Jesús tiene y debe ser el centro de tu adoración. Y si el centro de tu adoración está en un lugar equivocado, entonces hay una cosa clara: necesitas cambiar tu vida. Hoy hemos visto cómo reaccionaron diferentes personas. Unos lo hicieron con ira, otros con apatía, otros lo hicieron con adoración. Y eso queda reflejado en el texto que hemos leído. Ahora, ¿cuál de estas reacciones describe tu actitud hacia el Señor Jesús? Porque al igual que los magos, todos nosotros deberíamos preguntarnos: ¿dónde está Jesús? Y tenemos que preguntarnos: ¿es el centro de mi vida y rige todo lo que yo soy? Porque si es así, pues entonces, hermanos, adórale, humíllate, abre tus tesoros y acércate a Jesús, como lo hicieron los magos. Esta es una gran pregunta. ¿Dónde está Jesús? Porque todos nosotros tenemos que poner a Jesús donde Él desea y merece realmente estar. Y eso cambiará tu actitud y tu vida para siempre. Hermanos, que el Señor os bendiga.